nave oscura apareció suspendida sobre una ciudad y permaneció inmóvil durante varios minutos. Tenía una forma similar a un diamante y estaba cubierta por decenas de luces rojas y anaranjadas que brillaban sobre su superficie, haciéndola imposible de ignorar. Las luces de la ciudad permitían apreciar el verdadero tamaño del objeto. Era tan gigantesco que parecía cubrir edificios y barrios enteros. Lo más inquietante era que permanecía flotando sin emitir ruido alguno y sin mostrar señales visibles de propulsión. Quienes presenciaron la escena aseguraron que no hubo ninguna respuesta visible de las autoridades ni una explicación oficial sobre lo ocurrido. La presencia de un objeto de semejante tamaño sobre una ciudad densamente poblada dejó una pregunta inquietante. ¿Qué estaba haciendo allí y por qué permaneció inmóvil durante tanto tiempo? Una impactante grabación provocó que el gobernador de Kentucky emitiera un inusual mensaje de emergencia durante la noche. Poco después, ordenó un confinamiento inmediato en todo el estado, mientras las fuerzas de seguridad comenzaban a desplegarse en distintas ciudades y carreteras principales. La policía bloqueó importantes autopistas y reforzó la vigilancia en Louisville y Lexington. Al mismo tiempo, las autoridades pidieron a todos los residentes permanecer dentro de sus hogares, mientras equipos de emergencia protegían infraestructuras consideradas estratégicas, aunque el gobernador afirmó que la medida respondía a varios incidentes graves. Nunca se reveló públicamente cuál era la amenaza específica. Sin una explicación oficial, millones de habitantes pasaron la noche entre la incertidumbre y la tensión, esperando noticias sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Personal de seguridad observaba atentamente una escena fuera de lo común dentro de una sala médica completamente estéril. En el centro del recinto permanecía sentada una extraña entidad de aspecto humanoide, vigilada mientras varios especialistas seguían cada uno de sus movimientos. La criatura tenía un cráneo alargado, enormes ojos oscuros y una piel pálida que parecía resaltar bajo la intensa iluminación del lugar. Su cuerpo era delgado y con movimientos lentos y precisos, gesticulaba con sus largas extremidades mientras examinaba el entorno. Los científicos observaban cada detalle, intentando comprender su comportamiento. Para algunos, las imágenes serían la prueba definitiva de una forma de vida proveniente de otro mundo. Otros sostienen que el video podría tener una explicación mucho más convencional. Hasta hoy, el debate continúa. Un supuesto video filtrado comenzó a circular por internet, mostrando lo que, según algunas personas, era una entidad biológica mantenida dentro de una instalación altamente restringida. La grabación, de baja calidad, despertó inmediatamente un enorme debate en redes sociales. La criatura tenía una piel grisácea, un cuerpo delgado y una cabeza desproporcionadamente grande, con profundos ojos oscuros. Permanecía sobre una mesa metálica y movía lentamente sus largos dedos, mientras parecía respirar con un ritmo constante. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. Para algunos, eran la prueba de la existencia de inteligencia no humana. Otros aseguraron que todo era un elaborado montaje o una producción digital. Hasta el día de hoy, nadie ha podido demostrar cuál de las dos versiones es la correcta. Un grupo de personas quedó completamente inmóvil al observar tres brillantes esferas blancas desplazándose por el cielo al atardecer. Las luces avanzaban una junto a la otra, manteniendo una alineación perfecta mientras cruzaban lentamente el horizonte. Las misteriosas esferas no emitían ningún sonido y parecían moverse con una precisión poco común. Su resplandor iluminaba suavemente las nubes bajo ellas, creando una escena que los testigos describieron como completamente fuera de lo normal. Tras varios instantes, las tres luces parpadearon al mismo tiempo y desaparecieron de forma repentina en el cielo. El extraño avistamiento dio lugar a numerosas teorías, pero hasta hoy nadie ha podido explicar qué eran realmente aquellas misteriosas esferas. Un
un grupo de personas en el Reino Unido grabó varias esferas luminosas suspendidas sobre un bosque durante la noche. Su intenso resplandor iluminaba parcialmente las copas de los árboles, mientras los testigos observaban el extraño fenómeno sin comprender lo que tenían delante. Las luces cambiaban de formación con una precisión sorprendente y se desplazaban en completo silencio, sin el menor sonido de motores. Sus movimientos sincronizados hicieron pensar a muchos que no se trataba de aeronaves convencionales ni de un fenómeno habitual. Después de permanecer varios instantes sobre el bosque, el grupo de luces aceleró repentinamente y desapareció entre las nubes en cuestión de segundos. Desde entonces, el caso continúa siendo citado por muchos como uno de los avistamientos más llamativos de fenómenos aéreos no identificados en la región. Varias personas levantaron sus cámaras hacia el cielo nocturno al ver una larga fila perfectamente recta de luces brillantes avanzando sobre sus cabezas. Todas mantenían la misma distancia entre sí, formando una alineación que parecía recorrer el firmamento en completo silencio. El misterioso conjunto continuó avanzando hasta perderse poco a poco entre las estrellas. La extraña visión dio lugar a numerosas teorías. Mientras algunos hablaron de un fenómeno aéreo desconocido, otros buscaron explicaciones más convencionales para aquella inusual formación luminosa. Las luces se desplazaban a una velocidad constante, sin emitir ningún ruido ni dejar rastros visibles a su paso. Su formación permanecía intacta durante todo el recorrido, dando la impresión de que obedecían un patrón perfectamente coordinado. Downpour. En medio de una violenta tormenta durante la medianoche, un vecino logró captar una escena que lo dejó sin palabras. Cada destello de los relámpagos iluminaba brevemente una enorme silueta con forma de disco suspendida entre las oscuras nubes de la tormenta. La superficie metálica del objeto parecía reflejar los intensos rayos, mientras permanecía completamente inmóvil. Ni el fuerte viento, ni la lluvia torrencial, ni los constantes truenos parecían afectar su posición en el cielo. Justo antes de que un poderoso rayo impactara muy cerca del lugar, el testigo alcanzó a grabar los últimos instantes del extraño fenómeno. Cuando el resplandor desapareció, el objeto ya no estaba. Solo quedó la lluvia cayendo sobre un cielo completamente vacío, alimentando un nuevo misterio. Habitantes de una zona rural informaron haber visto un grupo de extrañas luces brillando en silencio sobre un campo durante la noche. Las misteriosas esferas permanecían suspendidas a baja altura, llamando rápidamente la atención de quienes vivían en los alrededores. Según los testigos, las luces comenzaron a organizarse formando una figura geométrica mientras emitían un resplandor que iluminaba el paisaje. Poco después, agentes del sheriff cerraron el acceso al camino y pidieron a las personas mantenerse alejadas de la zona. A pesar de la expectación que generó el incidente, nunca se publicó una explicación oficial sobre el origen de aquellas luces. Muchos vecinos continúan convencidos de que observaron una nave de origen desconocido vigilando el área desde el cielo aquella noche. You get this on your phone? Yeah. They were lower a minute ago. Stay behind the truck, all right? All right. Un vecino de un tranquilo complejo residencial levantó la vista y descubrió una enorme estructura rectangular suspendida entre las densas nubes. El gigantesco objeto permanecía inmóvil sobre el vecindario, destacando por su tamaño y su extraña forma geométrica. Según el testigo, la superficie metálica parecía estar cubierta por complejos patrones que se distinguían entre la niebla. Durante varios minutos no emitió ningún sonido, ni mostró motores, luces de propulsión o cualquier otro indicio de cómo permanecía suspendido en el aire. De repente, las nubes comenzaron a cerrarse alrededor de la enorme estructura hasta ocultarla por completo. Cuando la niebla volvió a despejarse, el objeto había desaparecido sin dejar rastro. El extraño avistamiento dejó al vecindario entero preguntándose qué fue lo que realmente observaron aquel día. A principios de este año en India, una persona levantó la vista
y descubrió una escena imposible entre las nubes. Un enorme anillo ovalado de luces color ámbar permanecía suspendido en el cielo, iluminando la capa de nubes que lo rodeaba con un resplandor intenso. Cientos de pequeños puntos dorados formaban un borde perfectamente definido. La estructura permanecía completamente inmóvil entre dos capas de nubes, mientras unas líneas eléctricas en primer plano permitían apreciar la enorme escala del extraño fenómeno. La cantidad de luces hizo pensar a muchos que una gigantesca estructura permanecía oculta dentro de las nubes. Aunque durante 2026 se han reportado numerosos avistamientos de fenómenos aéreos en India, pocos resultaron tan organizados, silenciosos y de semejante tamaño como este misterioso objeto. Durante casi 24 horas, un extraño punto de luz permaneció sobre el estado de Kentucky. Quienes lo observaron aseguraban que brillaba con una luz blanca constante, sin parpadear y sin las habituales luces de navegación de una aeronave. Los testigos afirmaban que el objeto se desplazaba siguiendo una trayectoria lenta, pero claramente intencional. Era demasiado móvil para ser una estrella y demasiado lento para tratarse de un meteorito. Durante todo ese tiempo, nunca aceleró ni desapareció repentinamente. Lo más desconcertante fue que el extraño objeto continuó recorriendo la misma zona del cielo durante todo un día sin que apareciera una explicación oficial. Hasta hoy, quienes lo vieron siguen preguntándose qué permaneció flotando sobre Kentucky durante tantas horas. Una enorme estructura rectangular permaneció suspendida sobre un vecindario en plena oscuridad durante varios minutos. Su silueta apenas podía distinguirse. Lo único visible era una larga fila de luces blancas perfectamente alineadas atravesando el cielo nocturno. No se escuchaba ningún sonido y el objeto no mostraba señales de movimiento. Más allá de las luces, todo permanecía oculto por la oscuridad. Su tamaño hacía pensar en una gigantesca estructura flotando inmóvil sobre las casas de la zona. Las luces estaban distribuidas con una precisión perfecta y no parpadeaban en ningún momento. Muchos aseguraron que aquella formación no parecía un fenómeno natural ni una aeronave convencional. A pesar del impacto que causó el avistamiento, nunca se ofreció una explicación sobre qué permaneció suspendido en el cielo aquella noche. Dos personas distintas grabaron la misma escena desde ángulos diferentes y a una distancia prudente. En medio de un campo, al caer la tarde, tres figuras altas y extremadamente delgadas avanzaban lentamente, llamando la atención de quienes las observaban. Las extrañas siluetas tenían cabezas pequeñas, sin rasgos visibles, y unos brazos inusualmente largos que colgaban a los lados del cuerpo. Caminaban con total tranquilidad, como si no les preocupara estar siendo observadas por nadie. Sus proporciones no parecían corresponder a las de una persona común, sin importar su estatura. Dos cámaras captaron a las mismas tres figuras en el mismo lugar, pero ninguno de los testigos se atrevió a acercarse lo suficiente para descubrir qué eran realmente. Un supuesto video filtrado, que según algunos habría salido directamente de los archivos del Área 51, comenzó a circular por internet. La grabación, captada con visión nocturna, mostraba una escena caótica ocurrida junto a lo que parecía ser una nave siniestrada. Entre el humo y las llamas, una figura gris de aspecto humanoide corría a gran velocidad por el terreno abierto, alejándose del lugar del impacto. La baja calidad de la imagen no impidió que miles de personas debatieran sobre la identidad de aquella extraña silueta. Quienes difundieron el video afirmaban que había sido filtrado por alguien que trabajaba dentro de la instalación y quería revelar la verdad al público. Otros sostienen que todo fue un montaje cuidadosamente elaborado. Hasta hoy, nadie ha logrado demostrar el verdadero origen de aquella misteriosa grabación.
parapentista sobrevolaba Texas cuando algo inesperado apareció frente a su trayectoria. A la distancia distinguió un objeto oscuro cruzando el cielo y decidió seguirlo con la cámara. Lo que parecía un punto lejano pronto se volvió claramente visible. Desde la perspectiva de su propio equipo de vuelo, se apreciaba un disco completamente negro, plano y de aspecto sólido. No tenía luces de navegación, marcas visibles, ni emitía sonido alguno mientras cruzaba lentamente frente a él a gran altura. A esa altitud normalmente solo deberían encontrarse aeronaves autorizadas. Sin embargo, el misterioso objeto no parecía corresponder a ningún vuelo conocido. La grabación dio lugar a numerosas teorías, pero hasta el día de hoy nadie ha podido identificar qué cruzó realmente frente al parapentista. Sobre la ciudad de Willoughby, en Ohio, un testigo observó 7 enormes esferas luminosas formando una perfecta figura en V. Volaban a baja altura, aproximadamente a unos 250 metros, lo suficientemente cerca como para causar una profunda impresión. Cada una de las luces brillaba con la misma intensidad y mantenía exactamente la misma distancia respecto a las demás. La formación avanzaba en completo silencio, sin cambios bruscos y con una precisión que llamó la atención del observador. De repente, las 7 esferas aceleraron al mismo tiempo y desaparecieron a una velocidad que el testigo apenas pudo comprender. Más que asombro, aseguró haber sentido una inquietante sensación de temor. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué eran aquellas misteriosas luces. Una noche, sobre el estado de Nueva Jersey, una extraña silueta oscura cruzó el cielo sin emitir una sola luz. No tenía balizas de navegación, destellos ni señales visibles que permitieran identificarla como una aeronave convencional. El objeto avanzaba de forma constante sobre la ciudad, sin producir ningún sonido perceptible para quienes se encontraban en tierra. Su forma irregular apenas podía distinguirse contra el cielo nocturno mientras sobrevolaba una zona densamente poblada. Las aeronaves comerciales están obligadas a utilizar luces visibles durante los vuelos nocturnos, pero aquel misterioso objeto parecía ignorar por completo esa norma. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué era realmente la oscura figura que atravesó el cielo de Nueva Jersey aquella noche. It's like something's sparking off of it too. You see that? Yeah. What is that? It's What like- is that? Al caer la tarde, varias personas observaron un extraño objeto desplazándose lentamente detrás de unas palmeras. En la parte delantera se distinguía una pequeña figura oscura y puntiaguda, seguida por un enorme abanico de luz blanca que iluminaba el cielo. El detalle que más llamó la atención fue la presencia de una estructura sólida en la punta del resplandor, como si guiara todo el fenómeno. Desde entonces surgieron numerosas teorías, pero nadie ha logrado identificar qué era realmente aquello que cruzó lentamente el cielo. Los testigos señalaron que aquella luz parecía salir directamente del objeto mientras avanzaba de forma constante. Su velocidad permitía seguirlo con la cámara durante varios segundos, algo que muchos consideraron poco común para un fenómeno tan brillante. It's like something's sparking off of it too. You see that? Yeah. What is that? It's What like- is that? Un hombre caminaba por un bosque completamente desnudo durante el invierno cuando comenzó a sentir que algo lo seguía entre los árboles. Al mirar a un lado, descubrió una extraña esfera flotando a la altura de su cabeza, inmóvil y muy cerca de él. La esfera tenía un brillante núcleo blanco rodeado por un intenso anillo azul. Permanecía suspendida entre los árboles, como si hubiera estado acompañándolo desde hacía varios minutos antes de que él finalmente notara su presencia. En lugar de salir corriendo,
El excursionista permaneció inmóvil, observando el extraño fenómeno. Algunos creen que fue una muestra de valentía, mientras otros piensan que simplemente quedó paralizado por la sorpresa. Hasta hoy, nadie ha podido explicar qué era aquella misteriosa esfera.